Amigos, dialogar entre periodistas no es mi costumbre porque a veces nos enfranjamos o en una gran discrepancia o nos ponemos de acuerdo y realmente no llegamos a algo que al público le interese. Pero hoy día yo le he pedido a Eloy Marchán, que es un periodista que trabaja hace 10 años en el periodismo de investigación, allí en el semanario Gino en sus 13, pero además eres uno de los fundadores del Foco, ¿no es así, Eloy? Así es, Bien, Julio. Mucho gusto de estar conmigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta bastante difícil de responder a veces porque uno no sabe por qué hace las cosas, ¿no? ¿Qué es, ¿por qué eres periodista? Porque me encanta jorobar. Está muy bien la respuesta. Efectivamente, ¿no? O sea, así como hay los poetas siniestros que le valoran los versos de amor a toda la sociedad, o los aves de mal agüero que siempre existen en tu promoción del colegio y valoran la fiesta de promoción, los periodistas somos algo así. Sí, somos los espesos, los aguafiestas, somos los angurrientos, pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Porque si fuésemos cadenita de oro, nos llevaríamos bien con el poder, seríamos amigos de medio mundo, o el amigo de todos, como dicen, no seríamos periodistas, ¿no? Claro. Nosotros estamos en la otra orilla del Somos poder. como una especie de profetas, ¿no? Que hablamos de aquellos temas que a veces son indeseables para los que están manejando la grilla en la sociedad, ¿no? Sí, somos también los mensajeros de las malas noticias, porque nos tenemos necesariamente que meter en el fango, en el lodo y sacar las cosas sucias para al final tratar de ser lo que dice Tomás Eloy Martínez, una especie de lumbrera o foco que ilumina a la sociedad. Es la única forma. Claro. Ahora, ¿tú no crees que sin embargo hay ahora en el Perú un conflicto también fuerte, ¿no? Porque los medios acogotados por la falta, no hablo de, por supuesto, los periódicos donde tú trabajas ni los medios que tú trabajas que son alternativos, pero los medios grandes, acogotados por la falta de publicidad estatal, es la leyenda urbana, no sé si será cierto, que el gobierno, si tú miras las cifras últimas, las cifras que el comercio ha dejado de percibir, la propia República, varios medios han terminado creándoles un problema económico muy grave. ¿Tú crees que el conflicto es un conflicto económico o es un conflicto de conceptos entre la prensa grande y el resto de... Yo creo que y el gobierno? Es un conflicto económico, sí, pero también es un conflicto de clase. Yeah. Eso es por un lado. Pero en el tema económico, yo he investigado mucho el tema de conflictos, de publicidad estatal. He hecho reportajes hace, no de ahora, sí, he hecho hace 8 años. Claro. Los ingresos que reciben estos grandes medios por publicidad estatal es muy poco. Exacto, es como el 10%, ¿no? Sí, es alrededor del 10%. Es una 10%. leyenda urbana en buena cuenta. Es una leyenda urbana. Pero que ellos la levantan también, ¿no? Pero sí, pero es económico pero el 90% ¿de dónde viene la publicidad? Es publicidad privada. Entonces, claro, al final, más que publicidad estatal propiamente, responden a ese 90% que son sus anunciantes. Ahora, Telefónica, pero escucha, BCP, etc. Sin embargo, Luis, yo tengo no tengo la evidencia científica, técnica de una investigación, pero te suelto un dato. Hay unas 4 o 5 agencias de prensa muy grandes en el Perú, de las cuales unas 3 son las más relevantes. Midensa, Llorente y Cuenca, y no me acuerdo la otra, pero en fin. Esas agencias son las que distribuyen a veces los guiones casi igualitos que vemos en los medios de comunicación, sobre todo televisivos. No digo que sea todos los días ni a todas, pero sí hay una presencia de esa parte del negocio que se ha vuelto significativo para suplir la falla que también ha tenido, porque la industria de los medios de comunicación ha tenido problemas muy graves por la pandemia, la pospandemia, por el problema de que tienen costos subidos en muchas áreas que antes no los tenían, y el hecho de que además, como empresas, son demasiado tradicionales, o sea, los tipos no están metidos lo suficiente en lo digital. Por ejemplo, La República, que es un diario que a mí siempre me gustó, ¿te has suscrito a La República digitalmente? No tiene suscripción digital. Pues, ¿en qué están? O sea, o es que el negocio es muy malo por ese lado, o simplemente no hay una atención al tema, teniendo una tremenda estructura de prensa digital, porque ellos son uno de los fuertes del negocio, ¿no? Pero recuerda, Julio, que la República está subvencionada, ¿no? Claro. Subvencionada por los negocios de la familia Mome. Claro. O sea, coincido muchas cosas con la República a nivel político, a nivel periodístico, pero los hechos son los hechos. Pero está dentro del capitalismo, para hablar así, es término muy burdo, ¿no? Está subvencionado una parte por el negocio familiar de los Mome, el negocio que básicamente permite soportar todo. Constructor, y por otro lado está este regalo que le cayó de los cielos de Canal 4, ¿no? Claro. O sea, de eso vive el diario de la República. Y el comercio, porque el comercio siempre ha sido una gran pregunta, ¿no? Porque el comercio es una cosa muy especial. Yo tengo un amigo que trabajó ahí en distribución y me estaba contando el otro día en una cena de amigos, ¿no? Me estaba contando un poco la historia que él pasó, ¿no? Cómo habían 420 Quesada cuando llegó un nuevo administrador con él, que fue Juan Carlos Pardo de Selva, ¿no?
Porcela creo que es, ¿no? Pardo, ese que se apellida Pardo, ya, que entró y estuvo 20 años y Sí. puso orden. Y dice que Pardo al final no pudo con la familia, porque eran 420 en la planilla del comercio. Creo que ahora quedan como 40, pero son los más caros de todo lo que ellos tienen que pagar. Entonces, en momentos de crisis, ese diario, ¿quién lo ha salvado? O sea, ¿cómo es que ese diario sobrevive en medio de que le faltan lectores? O sea, para empezar, tú debes saber que el comercio jamás tuvo más de 100 lectores en coma, por ejemplo, ¿no? O sea, hay lugares del Perú y ciudades del Perú donde ellos no llegan, no son parte de la realidad de la gente. Entonces uno se pregunta, ¿esos temas de circulación a qué se deben? Que son parte de su problema económico también. Son los otros negocios que tiene el comercio, ¿no? O sea, no es el negocio periodístico Ya en sí. no, el comercio dejó de ser un medio periodístico, lo que es un holding empresarial. Ya. O sea, así hay que empezar a ver. Son los negocios inmobiliarios que tiene, son los negocios televisivos. Los colaterales. Los No son colaterales, son los negocios principales, ¿no? Y claro, ambos van a ser los negocios principales, Claro, claro. claro. Cuando hablamos de la familia Miro Quesada, o sea, ya no hay que referirnos como una familia del negocio periodístico, ¿no? Lógico. Es un negocio, es una familia que tiene negocios por todos lados, o sea, hay que compararlo con los de Romero, con los Rodríguez Pastor, etc. Mira, lo Miro Quesada, amigos míos, por supuesto, Paco es un tipo honorable y su padre también, o sea, no todos son tan pecadores como son el grueso de la familia. Un día me llamaron y me querían que yo me haga cargo primero de Somos, pero estaba este gran escritor, ¿cómo se llama? Que ha sido el director muchos años, Fernando Ampuero. Y yo me negué, ¿no? Porque yo sabía que Ampuero estaba enfermo de cáncer y que era una situación muy difícil para él y yo no quería ser un agente de un cambio así, ¿no? De ninguna manera. Entonces luego me propusieron ir, todavía no aparecía Hume en escena, ir a dirigir Canal N. De eso sí me entusiasmó porque yo venía de la radio, la prensa escrita, pero quería meterme en la televisión. Y resulta que un día de esos, Paco, que era tan informal, me llevó así después de un desayuno de amigos, ¡pum! Me mete en una sesión de la Junta de Accionistas del Comercio, no podía creerlo. Y delante mío aprueban comprar otra rotativa. Cuando ya habían sacado una evaluación que les había hecho una compañía internacional de que el negocio periodístico de prensa impresa no tenía futuro. Y estos estaban cargados con más o menos unos 16 suplementos que costaban un montón de plata y no producían dinero. Entonces, hicieron el giro nuevamente a comprar una imprenta. Entonces yo le dije a Paco, acá esto no tiene futuro, viejo. Yo me voy a la Panamericana, que me había Manuel Delgado Parque me había estado persiguiendo. Me voy allá, que tengo más norte, y aunque es una empresa que está sin mi quebrada, yo la paro. Y me fue muy bien. Pero te cuento la anécdota para que te ilustres cómo la familia imponía la lógica que ha sido la fatalidad también del comercio. Una vez, en algunos momentos, ¿no? Base su prosperidad, ¿no? Y la fatalidad ha venido por el lado de, ¿no? Y la fatalidad de los periodistas también, porque, Claro. porque muchos periodistas, tengo amigos que, o sea, es la lógica de la redacción. Claro. Estamos en el comercio. Claro. O sea, acá mandamos, estamos en la cumbre. Si no salió en el comercio, no No va. es noticia, sí, eso era una frase común, claro. Entonces, claro, y hay muchos periodistas que se han burocratizado. O sea, cuando llegas al comercio, en vez de empezar a hacer periodismo de verdad, lo que haces es una especie de, te vuelves servilo mayordomo de los Miro Quesada y lo otro del poder y también te aburguesas. Terminas siendo un periodista aburguesado cuando llegas al comercio, por eso que... O sea, el estatus termina dominando y te vuelves, tú que eras un muchacho San Martín, ¿no? De clase media baja y todo, te vuelves ya ¿no? Un burócrata, claro. Ahora, sin embargo, hay que reconocer que, mira, por ejemplo, hasta gente como Paredes Castro, que es un tipo que a veces puede ser repudiable por sus opiniones que da, no es el caso de Guerra, ¿no? Pero el caso de él, sin embargo, es un tipo que tiene una historia respetable, ¿no? O sea, desde el cuadro, digamos, de un desarrollo profesional, ¿no? Yo considero una conversación con él siempre una conversación en la cual tú logras sacar, claro, su visión conservadora, eso es, se formó en esa vaina y no va a salir de ahí, Claro. pero digamos, dentro de eso también hay lo que tú dices, pues, o sea, una carga de felipillos que se han ido armando por la manera como se ha manejado la empresa, que no tenía una jerarquía profesional, que eso está bien. Tú sabes que en el periodismo la jerarquía además casi no existe, es horizontal. Y ahí se produce lo que pasa con la familia, que es imponer la cultura de la familia, la subordinación a algo que no es profesional y que termina pues creando lo que tenemos ahí. Lo mismo pasa en Expreso, ¿no? Expreso claro, también. claro. ¿no? Te cuento yo estudié con Juan Aurelio Arevalo, el director del comercio, Ya. en mi promoción Ya. en la de Lima, y yo veía a alguien más de centro, Claro. alguien socialdemócrata, se puede Claro. decir en algunos aspectos, pero como está dirigiendo el comercio ahora, es un diario tirado íntegramente a la derecha, ¿no? Claro. Al empresariado. Pero al Entonces, fanatismo, porque es inclusive... el peso de la familia. Pero es el además peso de la va, familia. pero además va, para terminar con este tema, ¿no?
va siendo un periódico que además tiene un fanatismo ideológico que no se da pues en la prensa incluso de América Latina, quizás el Mercurio a veces, pero realmente el grado, porque tiene muy buena prensa en algunas cosas, hay que reconocerlo, pero tiene una línea editorial que es fatal. La unidad de investigación que dirige Graciela Villasís del Comercio es, No, pues o sea, es una agencia, es la agencia de prensa del Ministerio Público. Claro, Y no solo eso, además es una unidad de investigación ad hoc contra Castillo. Sí, O sea, para ellos una vergüenza. el Congreso no existe. Me da pena porque yo fui asesor del 8 Iberico y nosotros hablamos con la gente decente que siempre ha habido en el comercio y logramos que esa gente apoyara la gesta de revelar el video de Curi Montesino, Claro. que casi le cuesta la vida a él. Yo soy testigo de ese proceso y la verdad es que desde el punto de vista de aquel evento, ellos se portaron muy bien, porque hicieron el seguimiento del caso Montesino. Sí. Probablemente había también intereses de ellos, también se habían metido con ellos, etcétera, pero también estaba papá Miro Quesada, papá Paco, estaba al frente, y los viejos parece que han sido siempre gente con una mentalidad conservadora, pero mucho más derecha, ¿no? Lo que pasa es que uno puede tener su ideología. Claro. La mía es más o menos conocida. Yo me declaro un socialdemócrata, pero cuando hago mi trabajo periodístico, el periodismo es periodismo, la noticia es la noticia, la investigación es la noticia, los hechos son los hechos. Y no ¿Cuál no es la tapar. noticia, o cuál es, yo te voy a decir después lo mío, ¿no? Pero cuál es la principal, la experiencia que te ha marcado para toda la vida en el trabajo periodístico? O sea, de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que tú consideras más meritorio, sin halagarte, por supuesto, ¿no? Digamos, pero que sea, digamos, lo que a ti te ha llenado de mayor satisfacción. ¿Qué cosa? ¿Cuál de las denuncias? ¿Cuál de los hechos que has investigado? Varias. Ahora, eso siempre tiene un sabor agridulce, ¿no? Sí, Porque hay sí. la parte agria de los daños que también uno causa a las personas a las cuales está desenmascarando, porque no siempre es muy bonito irse a la cárcel, ¿no? Pero también la victoria que significa moral, ¿no? Para imponer en el país reglas diferentes. Y además como periodista, se siente cuando publicas un reportaje, dañas a una familia, o sea, hay un daño colateral. Claro. Pero bueno, los hechos son los hechos, y, o sea, tengo que tener el foco bien claro que es el Nuestro interés deber es ciudadano. hacia la opinión pública. Sí, claro. No es Entonces, hacia los individuos. Lo siento mucho, Claro. pero por ejemplo, la cobertura que hice de Mari Carmen Alba, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Creo que es una de las últimas noticias que creo que se trabajó bien, Demostrándola se hizo como bien. personaje, dices tú. Sí, Y sus tropelías saqué en- lo de España, lo que ella fue a Claro, hablar mal del gobierno y del país en ¿Y España. quién te pasó el soplo? ¿Ya se puede decir o todavía? No se puede decir. Eso, Ya. yo sé que ella castigó a gente que ella sospechaba que era la Y fuente. tú sabes que lo de los soplos es una cosa bien grave, porque si tú sueltas la información te puede pasar Sí, muchas claro, cosas no, malas. muero Yo como tengo, periodista, yo muero tengo un como caso, periodista. yo fui fundador y era el gerente general de Radio Cadena y dirigía toda la parte periodística. Una estación de radio que competía con radioprogramas heroicamente en los años 80, más tirada hacia el centro izquierda, una posición así, ¿no? Progresista. Y resulta que un día viene uno de mis periodistas y me trae una grabación de Alan García. Después de una conferencia de prensa, Alan suelta la famosa frase: hay que exterminar a la clase media, que valía oro desde el punto de vista informativo. Y este gallo la trajo, por supuesto, cumplió con todo el trámite en el medio, pero pucha, la tentación de entregarla era tremenda, ¿no? Entonces yo agarré y le requisé la cinta, ¿no? Y no sé cómo habían sacado una copia. En un momento de descuido mío, en algún lado habían sacado la copia. Y esa copia sale en Oiga, en primera plana. Vamos a exterminar a la clase media, ¿no? Y sale Borea denunciando a Alan García por eso, que le tenía una bronca tremenda. Y causó un problema político tremendo. Entonces Alan se dedicó, ¿tú sabes cómo era Alan? Pues, no sé si Claro, era claro, obsesivo. obsesivo. Entonces, a mí, cada vez que me veía, me lanzaba de indirecta, porque como yo había trabajado con Alfonso Barrata, él me conocía, ¿no? Y resulta que él montó toda una operación. Y gracias a Dios, yo me volví cómplice de su secretario de prensa y yo le dije: mire, hermano, ha sido uno de mis periodistas, por supuesto, pero yo no voy a dar su nombre. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que yo me vuelva enemigo de ustedes? Espérate lo que pasó. Y me dijo: no, pero tienes que cumplir porque Alan García no merece. Bueno, entonces no acepté ningún tipo de chantaje, ni que te vamos a dar publicidad, ni esas cosas. Y resulta que un día me cierra la radio. ¿Cómo fue? Apagan la luz ¿cómo se llama? De mi estación que quedaba en la Colonial, ¿no? Súbitamente desaparece y me meten una cobranza coactiva que era falsa por la luz eléctrica. Y el papá, el tío de Alan García, o el papá de alguien, era Roncero, que era Claro, Roncero. su tío, creo que era, Claro, ¿no? sí, su Que tío. era el gerente general de la empresa de luz. Entonces nos reunimos. ¿Cómo reaccionamos? Y entonces Alan se iba a Montevideo ese día, ¿ya? Y entonces yo agarro y me llamo por teléfono a Uruguay a unos amigos periodistas que habían venido a transmitir el fútbol, que ya los conocía. Y entonces les pido que por favor reaccionen, publiquen la denuncia nuestra con un comunicado que mandamos, todo. Cuando Alan llegó a Montevideo, viejo, aparecía
Alan García cierra Radio Claro. Perú. O sea, en todos los diarios, un poquito más eran pues periodistas influyentes. Y Además era noticia, además era noticia. fue tal digamos, la fuerza de eso, que me llamó él mismo ya, y me dijo, oye, Julio, disculpa, acá había un error, no sé qué ha pasado, ya se hizo loco, ¿no? Le dije, presidente, no hay problema. Y me repuso la luz, y de ahí nunca más se metieron conmigo, porque teníamos ya en nuestros antecedentes varias hazañas periodísticas, como revelar el tema de la huelga policial y otras, por las cuales ya nos querían agarrar de alguna manera el gobierno. Pero lo que quiero decirte es que hay también en el medio, en el trabajo que hacemos nosotros, un alto riesgo. O sea, tú lo sabes, y ese riesgo va contra tu familia, contra tu seguridad, contra una serie de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿vale todo ese riesgo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso yo trato de mantener alejado mi vida Personal. mi vida personal, ¿no? Claro. O sea, soy yo soy el periodista, cualquier Claro. cosa, yo o sea, enfréntense conmigo, ¿no? Claro. Y así ha sido, ¿no? O sea, amenazas hay, juicios, es más, el Foco tengo un juicio ahorita con el Foco por este tema del procurador. El Foco es una página, una plataforma también, ¿no? De denuncias y investigación. Sí, es así? una plataforma de denuncias que la creé cuando yo tuve un periodo de 2 años que salí del semanario por temas académicos, Ya. entonces uno nunca puede dejar el periodismo. Claro. Dije, entonces, como tengo un poco de tiempo, lo creé con unos amigos, hacemos periodismo de investigación, es un laboratorio también periodístico, hay jóvenes periodistas que se están Claro. formando ahí, que ya están en varios medios. Hay Súper importante. en el semanario hay 2 personas, en Panamericana hay otras personas, hay 2 personas también en Panamericana y así, porque al final el periodismo no lo aprendes en la universidad. O sea, No, puedes haber es estudiado. artesanía, el Claro, periodismo es artesanía. es claro. artesanía, es una especie de zapatería, ¿no? Lo aprendes en la calle, no lo aprendes con los jefes, lo aprendes Claro. con los editores, Claro. en la noticia. Y eso es lo hermoso del periodismo, ¿sabes qué es? El horizontal, que Sí. viene, digamos, de ser las unidades de producción periodística todavía no han sido transformadas por la globalización de la manera tan radical que a veces ocurre. Está pasando, pero todavía la relación entre los periodistas es una relación horizontal. El jefe es más que nada un referente, más que un jefe vertical que te impone reglas. No sé cómo será Hildebrand, pero yo por lo menos siempre he practicado el periodismo así, ¿no? Pero ahora hay una modificación que está pasando a Sí. nivel mundial que ya llegó acá, es estos periodismos asociativos. O sea, ahora Claro. ya no hay una especie de el dueño, el Claro. director, abajo los reporteros, ¿no? Una forma cooperativa de periodismo. Más claro. cooperativa, Más ¿no? cooperativa, Que claro. sucedió en España. O sea, Claro. los medios ahorita que están impulsando el periodismo son casi Claro, cooperativos. por ejemplo, la Acá, Ojo clave Público. que saca Pablo Iglesias y otros son medios Claro, así, ¿no? claro. Ojo Público, por ejemplo, Sí, ahora sí, son sí. 3 periodistas y hay otro grupo. El Claro. Foco son una asamblea de 6 periodistas. Yo soy Ya. el presidente, pero Claro. son 6 periodistas. Y así, esa es la nueva forma de periodismo que Eso es que está importante, ¿no? apareciendo. Porque es un Sí. poco regresar a las fuentes originales, que es hacer un periodismo que no está atado necesariamente a los intereses comerciales o de grupo, ¿no? Entonces, el periodismo siempre tendrá una relación compleja hacia sus enemigos y también hacia los grupos económicos, ¿no? Pero Claro, hay ahí claro. que tener una autonomía que se logra con esa... Y forma de a su trabajo. vez que vuelves a depender de tus suscriptores. Claro. O sea, el periodismo... Del público, el- claro. Del público. O sea, el comer Caretas en su momento, Caretas vivía de la venta de sus tirajes. Claro. No vivía de la publicidad. Claro. Ahora, bueno, ahora Caretas vive de la publicidad, básicamente, literalmente vive. Claro, sí, lógico. Entonces, el comercio igual. Entonces, este nuevo periodismo que está apareciendo, este periodismo, yo no le llamaría alternativo porque... No, pues le han estos- puesto a un es- es- par de payasos al frente, Sí, hablándolo sí. con dureza, ¿no? Que no representan al periodismo, la verdad, no hacen periodismo. ¿no? Sí, es una ofensa llamarlos Son a ellos opinantes periodistas. que el gobierno conductores, necesita, pero yo la verdad que creo que es un exceso. Sí, Porque, sí, porque sí, hay sí. muchos periodistas que también apoyan al gobierno, yo no lo apoyo, pero hay muchos que apoyan y que están dispuestos a poner el pecho por él y deberían de realidad pues organizarse y expresarse políticamente, nadie le prohíbe, ¿no? y hacer periodismo, o sea, Claro. digo, no necesitas un cartón para hacer periodismo, no necesitas un diplomado, una maestría para hacer periodismo. Pero hay una cosa que sí yo quisiera hablar contigo, lo que me parece muy delicado. Yo he estado en Panamericana como director general 2 años y las reglas eran otras, ¿no? El editor mandaba, o sea, el directorio tenía que transar con el editor cosas. Yo estuve en la época de la toma de la residencia, súper delicado. Tuvimos primicias que no pudimos revelar, como por ejemplo fuimos los primeros en ver y luego lo vio la República El túnel. el túnel, o sea, la parte donde estaba sumándose tierra, que empezó a crecer y ya se rebasaba una pared y nosotros teníamos 7 cámaras apuntando a la residencia, así que nuestros camarógrafos se dieron cuenta, nos avisaron y nosotros empezamos un proceso de investigación y llegamos a la convicción de que entró la República, se dio cuenta del tema y empezó todo un proceso ahí de averiguación. Y no se reveló por razones estrictamente de seguridad, ¿no?
Tuvimos incluso la primicia en un momento de haber enviado a nada menos que a Pamela Bertis y a otra periodista que estaba embarazada, me acuerdo otra periodista, no me acuerdo su nombre, que le enviamos a Cerro Pasco para averiguar lo de los mineros que estaban cavando el túnel. Y llegaron y lograron averiguar, hablaron con la familia, o sea, tuvimos toda la información. Y no la revelamos hasta 2 años después porque no era conveniente a la seguridad nacional. O sea, había también una defensa de una regla ética, ¿no? Que es que no atente el periodismo contra determinadas cosas que son fundamentales para la colectividad. Ahí el tema de seguridad no era el MRTA, el tema de seguridad era un problema. Claro, nosotros no íbamos a apañar nada de derechos humanos, que fuera contra los derechos humanos. Ahí se trataba de una, digamos, proteger la vida de los soldados que estaban, entre ellos el que ahora preside el Congreso, que estaban debajo de tierra esperando el momento del asalto. Entonces yo creo que hay momentos cruciales en los cuales uno también tiene que tomar decisiones, ¿no? Sí, eso es lo que se llama decisiones periodísticas o editoriales. Así o sea, es, claro. la República tomó la decisión editorial de publicarlo. Usted Claro. tomó la decisión editorial de no De no publicarlo, publicarlo, claro. y es totalmente válido, ¿no? Claro, claro. O sea, siempre y cuando hay una justificación periodística editorial. Ellos priorizaron Por ahí le cayó un cargamontón. Claro, y hasta ahorita, ¿no? Hasta Hasta hoy día, pero hasta es que una venga. decisión periodística. Los periodistas, Claro. es igual cuando revelas un off the record, ¿no? Pero tú no crees que ahorita O sea, la un off prensa the se ha record vuelto solo se revela los off the record, sí, cuando claro. la fuente te ha manipulado Claro. o te ha mentido. Claro. Otros creen que el off the record es inviolable. O sea, No, son no. estos típicos casos en los cuales los periodistas solemos tener diferentes posiciones y es totalmente válido. ¿Qué opinas tú del tenor que tiene ahora la prensa? Yo ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa con franqueza, yo veía todo, pero he llegado a un momento que me saturo con algunos programas. O sea, tengo experiencias incluso con gente, digamos, que alguna vez me ha pedido, por favor, ayúdame, que me entrevisten. Los mando y los fusilan. O sea, las reglas se han roto por la crisis política que estamos viviendo. O sea, la polarización ha invadido la prensa, un sector de la prensa, y ha vuelto bastante inviable a veces la objetividad y el trato justo también a las personas que asisten, ¿no? ¿O crees que eso sigue siendo...? Yo creo que hay dos fenómenos. Por un Sí. lado está lo repetitivo. O sea, ¿qué diferencia Canal 2, el dominical de Canal 2 con el dominical del 4 Lógico. y del 5? Ahí están las agencias de prensa que son, yo sospecho, Sí, pero no lo puedo probar. Básicamente Sí. es el mismo menú. Sí, claro. Y además ahora hay una especie de periodismo, yo le llamo de periodismo de concolón. Claro. Que resulta de que ya la noticia es chiquititita. Y la vuelven a levantar. Y la una vuelven a noticia que levantar. está- sí, sí. Entonces, claro, el testimonio de Chimabukuro que dijo tal en el Acápite 3. Claro. Y vuelve a ser portada en Perú. Entonces hay una especie de periodismo de concolón. Eso es por un lado. Y por el otro lado es este efecto en el cual los periodistas han vuelto... O sea, la noticia ha pasado a ser no el protagonista, sino la opinión. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace sí. Williams? Por ejemplo, y eso fue cuando yo renuncié al premio del El Colegio de periodismo, que Periodistas, fue un ¿no? gran gesto. Renunciaron contigo varios periodistas dignos que no aceptaron un premio, el cual se estaba premiando también a algunos bandoleros ahí del periodismo. Así, entonces, A claro, ponerlo en algún lenguaje que tú no debes decir, pero yo lo digo. por ejemplo, lo declara todos. Eso es periodismo. Claro, Eso no, es, claro. como dicen mis amigos, es 10% noticia, Claudita, información. Claudita ha sido malograda por Williams. Sí, 10% de información, Sí, pues. 40% humo y 50% Y terminó adjetivos. Claro. convocando a un paro. O sea, ya el colmo, ¿no? O sea, bueno, en fin, ya cada uno tiene derecho a destruir su vida y su prestigio. Pero en fin. Claro. Yo lo que voy es, digamos, hay un tema acá de fondo, ¿no? Que es, ese asedio está, sin embargo, haciéndolos perder rating. O sea, esa práctica no los está ayudando a levantar su rating. O sea, es decir, tú tienes 100.000, 200.000 que siguen a Willas como fanáticos. Ese es todo el público que termina siendo el realmente militante al lado de esa prensa. sí. Y estás perdiendo a todo el resto, ¿o no? Sí, claro, porque no. O sea, está perdiendo a los aburridos, que son más del 70% de la población, y está perdiendo a los que están apoyando a Castillo, que son el 30%. O sea, entonces, ¿en qué estamos? Pero eso es lo que justo dicen ahora el periodismo, esto de formar comunidad, ¿no? Willas ha formado su comunidad Sí, claro. de Willarictos, ¿no? Claro. Que son gente que yo creo que es poca ciudad, o sea, tiene poco de ciudadanía. Es como Fox, ¿ah? Claro, Es claro, copiado de claro, Fox, claro, además. claro, Wong claro. fue a Estados Unidos y se copió de Fox, que es el canal de derecha, pero ojo, Fox ya se dio cuenta que pierden plata y todo, y han cambiado el canal, de un canal fanático, cerrado, con pastores evangélicos y todo, se ha vuelto un canal igualmente de derecha, pero digamos, tiene sus toques de creatividad y de apertura en algunas cosas. Sí, lo igual es una especie de mala creación de lo que se llama periodismo de trinchera. Es una especie de que mezcla Es el Opus Dei periodístico, disculpa que lo diga, yo respeto a mucha gente del Opus Dei, tengo amigos ahí, pero en realidad es ese tipo de grupo religioso cerrado que se ha vuelto en este caso una causa política, ¿no?
Claro, claro, y que todos los recursos están Y destinados lo terrible ahí es que tú ves a tipos tan desdibujados para el periodismo como Beto Ortiz y como Batres, ¿no? O sea, Batres pasa porque no tiene el nivel intelectual para poder ser considerado dentro de la categoría de periodistas, ¿no? Y también él lo reconoce. Pero el caso de Beto ya es un caso muy dramático, ¿no? Muy penoso. Pero yo, si fuese director del comercio, diría, oye, nos estamos pareciendo a Willax. Cada vez el Oh. comercio se parece más a Willax, O sea, se parece más a el Expreso. virus no es el COVID, sino Willax. Claro, entonces yo digo, o sea, me doy cuenta, cada vez me parezco más. Mi público ahora es el mismo que Willax y el mismo que Expreso. Miraflores, Algo- o sea, Miraflores, San Isidro, Surco, etcétera, algunos, y no todos, ¿ah? Sino que un grupo grande de gente que fue la que salió en la marcha, ¿te acuerdas cuando cerraron la Claro, circulación claro. en Lima y se armó una marcha? Ahí estuvieron. Claro, entonces ¿No? algo estoy haciendo mal. Gestión, ¿cómo han destruido gestión? Gestión también se O sea, gestión era un diario, yo lo realmente leía así. respetable, yo todos los tiempos lo leía, estaba suscrito. Han puesto como director a una persona que básicamente es un filipillo, o sea, hace lo que le dicten, entonces ahora vemos eso. Gestión Bueno, está Eloy, hemos rajado el periodismo, ¿no? ¿No debemos hacer eso, no te parece? No, o sea, acuérdate que Gaitales De los periodistas hemos rajado. o sea, yo concibo que el periodismo tiene poder, entonces los Claro. periodistas deben hablar también de los propios periodistas. Pero además hay una cosa importante, quisiera con esto terminar la entrevista. Mira, la gente no se escuchaba. Ujú. Es decir, bastaría que abran su Twitter los periodistas o que vayan a la aldea pública que es el Internet y convoquen foros para que escuchen a la gente y vas a darte cuenta tú que la gente está totalmente en contra de lo que se está haciendo. Apoya a los que luchan por la libertad, aunque sean de derecha, y a los que luchan por la moralización del país, que es algo que desespera a la gente. Pero si tú te das cuenta, hay una vasta sector de la audiencia que no lo lee, que no lo ve, que está al margen, y que son los descontentos con el periodismo. Y nadie les da bola. Y además porque está prohibido hacer encuestas, ¿no? Yo las hice, mira, cuando entré a Canal 5, yo soy medio disruptivo, ¿no? Hice una encuesta donde Mónica Delta me salía última. Y se armó un lío de los 1000 demonios. Pero yo me senté en el directorio y les expliqué. Iwasaki estaba ahí, lo estaban por votar. Y Mónica era la última. Y dije, es por un problema de su identidad como periodista. Quiere ser Bárbara Walters. Este es el Perú. Acá ella tiene que cambiar. Ella ha cambiado con el tiempo, ¿no? Pero después de muchas cosas que ha hecho mal. Y Gonzalo era un tipo periodista joven, que había trabajado conmigo en radio, un tipo con mucha experiencia, digamos, en la parte verbal, se expresaba bien, ¿no? Tenía a veces inconductas, indisciplinas que a mí me desesperaban, pero era un buen conductor. Y fue el que sustituyó a nada menos que, ¿sabes a quién? A Martín Morosini, claro, que se me fue porque quería vestirse como le da la gana, que en fin, se fue porque ya había acabado su ciclo. Entonces, él fue mi salvación junto con otra contestataria, que era Inés Sánchez de Iscorbe, la Sánchez de Iscorbe que había estado en Bosnia, ¿no? Y estaba resistiendo a que, por ejemplo, a cortarse el pelo, a arreglarse un poco más para la televisión, pero finalmente lo hizo y eso me salvó. Y eso quiere decir que, digamos, una cosa importante, ¿no? Que siempre hay recursos humanos a los cuales recurrir. O sea, la prensa no está prisionera de sus actuales conductores, lo que pasa es que no los quieren cambiar, ¿no? Claro, no, el periodismo tiene que oler calle, tiene que andar en micro. Si no andamos en micro estamos desconectados de la realidad. Importante. Subirse al Metropolitano de vez en cuando, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, no sé, visitar no solo el centro, Los no barrios solo de Miraflores, Lima, claro. visitar Coma, Los Olivos, San Juan de Miraflores, o sea, porque Bien. ahí conoces. Bien. Eloy, es un gusto entrevistarte hoy día. Hemos hecho algo diferente, como tú verás. Hemos hablado de tu vida como periodista y hemos también rajado de nuestra profesión porque siempre la amaremos, pero siempre también haremos que no sea capturada por los poderes que son justamente a veces enemigos de la democracia y de la libertad y también que son enemigos de la justicia y de la honradez, ¿no? Yo creo que la honradez hoy día es un valor indispensable para ejercer periodismo, ¿no? La honestidad. La honestidad, sí. Ser- Más allá de la honradez, la honestidad. es la honestidad, creo que es la palabra que debe definir a un periodista. Muy bien, mucho Muchas gusto, gracias, Eloy. Julio. Amigos, hemos tenido la oportunidad de escuchar un excepcional testimonio de Eloy Marchán, gran periodista, más joven que yo, por supuesto, que está en Giro en sus 13 y dirige además El Foco. Con ustedes vuelvo en la siguiente edición de Sin Flor.